En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. El doctor Javier Zúñiga, él es economista y docente universitario, para hablar un poco sobre la economía y las políticas públicas en el país. Doctor Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por atender a RCR. No, al contrario, Gustavo, gracias a ti por la invitación y a tu total disposición. Bueno, doctor, ¿cómo analizar este momento la situación económica, no? Está paralizada las bambas. La situación económica del país cada vez se siente más el golpe, la inflación. Creo que la gente con menos recursos va sintiendo que no tiene recursos y parece que va subiendo esto y cada vez está golpeando al bolsillo del ciudadano y todos vamos sintiendo un poquito los costos, el coste de vida que ha aumentado muchísimo en el Perú. Ya es caro vivir en Lima a comparación de otras capitales, incluso latinoamericanas. ¿Cómo salir de esta situación, doctor? ¿Y cómo trabajar desde una economía? Todavía tenemos una economía social de mercado, pero ¿cómo trabajar desde el Ejecutivo o desde el Legislativo para promover justamente todos esos temas y salir de esta crisis económica, que sabemos que es global también, pero también en parte es culpa de la crisis política que vivimos en el país? Mira, Gustavo, permíteme hacer un repaso de todos los indicadores macroeconómicos para que tengamos todos juntos una idea de lo que está ocurriendo en la economía peruana. Si analizamos el indicador que tú acabas de ver, que es la inflación, este es un país que se ha movido en niveles entre el 2 y 2.5% siempre, pero a partir del ingreso del nuevo gobierno y lógicamente con los inconvenientes de un coronavirus que no ha culminado, y adicionalmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania ha determinado que los niveles inflacionarios yo creo que terminarían este año de alrededor de un 10%. El Banco Central ha utilizado el instrumento que tiene, que es incrementar la tasa de referencia. Desde 0,25 se ha ido hasta 5%, que es altísima, con lo cual pretende reducir la masa monetaria, pero reduce el comportamiento de la economía porque hace que los créditos sean más caros. La inflación, sin lugar a dudas, es el impuesto que le afecta a los más pobres, y siempre hemos tenido un nivel inflacionario de 2,5 y ahora tendremos un nivel inflacionario entre el 8 y el 10%. Creo que buena parte es externa, pero también buena parte es interna y ha podido y se puede todavía hacer algo para reducir. Pasamos al nivel de crecimiento. Este es un país que debería de crecer para reducir la pobreza entre 4 a 6%. Las condiciones están dadas para un nivel de crecimiento de alrededor de 4, pero la incertidumbre política por una gestión, para mi gusto, poco adecuada, del manejo político determinaría, creo que un nivel de crecimiento entre 1 y 1.5 para el presente año. El Perú, en relación a riesgo país, siempre fue el más bajo de América Latina. El más bajo era Perú, después venía Chile, después venía Uruguay, Paraguay, Panamá. Hoy en día el más bajo es Chile, a pesar de las circunstancias políticas que está viviendo, sigue Uruguay y después está Perú. En relación a la calificación de riesgo que lo hace Standard & Poor's, Fitch y Moody's, el Perú ha bajado un peldaño, era el más bajo con Chile y hoy día Chile es el más bajo y Perú está en el nivel de México y de Colombia. Es decir, ha bajado un peldaño y bajar un peldaño es evidentemente
¿no? Que el crédito se haga más caro. En relación a la inversión de este año va a ser 0%, no lo digo yo, lo dice el Banco Central de Reserva, el propio presidente del Banco Central dice que con un nivel, ¿no?, de inversión del 0%, es decir, lo mismo que se hizo el año pasado. La única variable que ha crecido es las exportaciones. El año pasado fue 56.000 millones, yo creo que este año va a ser 65.000 millones de dólares, y eso está ocasionado fundamentalmente por la subida de los precios de los minerales. Uno, porque están aumentando la fabricación de los automóviles no eléctricos, y dos, porque un conflicto armado siempre no deja que los precios de los minerales suban considerablemente. Cuando suben los precios de los minerales, como ocurrió en el 88, ¿no?, como ocurrió en el 98, como ocurrió en el 2006, inmediatamente los grandes capitales vienen al Perú para colocar inversiones en el sector minero. Pero no, la incertidumbre política hace que el sector minero no sea atrayente. No, hace un momento veía yo un slash de ustedes en donde se dice claramente que uno de los países en donde se paga más impuestos del mundo es el Perú, 47%, Chile 40%, Canadá 39%. Por lo tanto, pues los grandes inversionistas que colocan recursos de 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares probablemente se dirijan a otros mercados. Por lo tanto, en análisis de las variables, no nos deja en una situación realmente complicada, ¿no? Y buena parte puede ser por los inconvenientes del exterior, pero también buena parte por lo que ocurre de manera interna. Qué interesante mensaje que ha dado y explicado, porque justamente ha dado docencia, ¿no? Por eso también usted es docente universitario, y es lo importante, porque, y quisiera que nos explique, porque también un programa como este, hablar de políticas públicas, no solamente es hablar de la bulla política o las soluciones al conflicto político que podemos tener, o siempre esta lucha que se está dando entre el Ejecutivo, el Legislativo, y bueno, ya vienen elecciones regionales, municipales, pero más allá de eso, es que nos explique cómo se distribuye el PBI, ¿no? Porque mucha gente habla que el PBI o el ingreso, el Perú, bueno, ese ingreso en el Perú, el PBI, cómo se distribuye, qué industrias, porque algunos dicen no queremos minería, otros dicen solamente agro, ¿no? Y hay una disputa sobre este tema y a veces hay un desconocimiento cuánto aporta diversos sectores a nuestra economía, ¿no? Y usted ha mencionado algo de la minería que es sumamente interesante, ¿no? Hoy los capitales buscan invertir porque justamente los minerales, el cobre, por ejemplo, está muy bien cotizado, pero claro, tenemos al vecino de Chile que, a pesar que está en una asamblea constituyente y en el septiembre es el plebiscito para ver si se aprueba, ¿no?, esa nueva constitución, tiene unos impuestos menores. A lo mejor por eso el capital se puede ir para ese lugar, y acá no tenemos una asamblea constituyente, pero el conflicto político más el interés alto hacen que se vayan. Entonces, quisiera que nos explique un poquito cómo se distribuye diversos sectores y cuánto eso contribuye justamente al PBI del Perú. Bueno, el nivel de crecimiento de un país se mide en función al nivel de aumento del Producto Bruto Interno. El aumento del Producto Bruto Interno se ve por sectores y, lógicamente, en el caso peruano, el sector minero, el sector pesca, el sector industrial, el sector agrícola, el sector construcción son los principales sectores generadores de mayores volúmenes de ingresos y, por lo tanto, tienen una mayor presencia en lo que se refiere a la construcción del Producto Bruto Interno. La política está completamente ligada a la economía. Yo quisiera decir que son dos bandas que corren de maneras distantes. No es así. La política afecta directamente a la economía. Los inconvenientes provocados entre el Ejecutivo y el Legislativo afectan directamente a la economía, ¿no? Los inconvenientes de conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo generan una notable incertidumbre
interna o incertidumbre política, una notable desconfianza, y eso determina, ¿no?, que el sector económico se sienta afectado inmediatamente. Por ejemplo, ¿no?, desde que ha ingresado el presente gobierno, los valores inmobiliarios no se han deteriorado entre un 30 a un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que la incertidumbre política tiene, ¿no?, una inmediata consecuencia en lo que ocurre, ¿no?, en la economía peruana. Hay algunos economistas que dicen que como hay inconvenientes en la política económica desde el gobierno del presidente Kuczynski, ya el empresario peruano no ve, ¿no?, o no escucha, o se pone unas ojeras para no darle importancia a la política, pero lamentablemente lo que ocurre en la política afecta de una o de otra manera a la economía peruana. Yo te puedo decir lo siguiente, que si este año nuestro nivel de crecimiento es 1.5%, si es que no hubiera incertidumbre política, el nivel de crecimiento podría estar entre 4 al 6%. ¿Qué quiere decir? De que los inconvenientes políticos afectan al inversionista. El inversionista no solamente del exterior, sino también el inversionista local. Muchísimas empresas han tomado la decisión de repartirse los dividendos y no invertir más en el país. El inconveniente de la mala gestión del sector público afecta directamente al desenvolvimiento de la economía. Sí, gracias a Dios, el directorio del Banco Central tiene un grupo de economistas que son muy capaces. El ministro de Economía y sus viceministros también capaces, pero hay sectores de la producción, como el de comercio exterior, como el de energía y minas, como el de la producción y como el de agricultura, que deberían de estar en manos de especialistas. Si esos ministerios estarían en manos de especialistas, yo creo que podríamos estar creciendo fácilmente entre un 4 y un 6%. Interesantísimo lo que acaba de decir, doctor, porque mire, yo traigo a colación, el día miércoles, por eso no hicimos programa, y el día jueves he estado en Ecuador, y me reuní con el asesor, ¿no?, uno de los asesores del presidente Lasso, y abiertamente, bueno, nosotros somos un think tank, pero abiertamente nos dijo: traigan inversión al Ecuador, díganos qué condiciones necesitan el empresariado peruano o el empresariado latinoamericano o español, europeo, estadounidense, para traer inversión al país. Incluso hay una comisión ad hoc que se encarga de recibir a las empresas, miren al nivel que están llegando ya, y ver de cada sector, ver soluciones al corto, el mediano, largo plazo, y una vez a la semana reportan al presidente de la República cuánta inversión posiblemente llegaría a su país, ¿no? O sea, porque están aprovechando, suena feo lo que está diciendo, pero es lógico que lo hagan, aprovecha la incertidumbre que tienen en el sur, en Chile, en Perú y también Colombia, porque Colombia está en un proceso electoral. Entonces ellos han quedado en el medio y justamente, usted lo ha dicho, ¿no?, personas idóneas, más allá del tinte político, pero han hecho un grupo que cada uno está en su puesto y están buscando inversiones. Creo que en este momento el Ejecutivo, pienso yo no sé qué piensa usted, podría hacerse, como se dice, un gol de media cancha, dado que estamos próximos al partido de Perú en las eliminatorias, ya el último repechaje, hacerse realmente un gol y buscar que la gente venga a invertir al país, porque mucho capital peruano se fue, también eso es cierto, lo que usted acaba de decir, ¿no? Mucho inversionista peruano retiró su país, retiró del Perú el capital, han ido a comprar propiedades a otros países incluso, o invertir en otras latitudes, y claro, las consecuencias no la vive, no sé qué piensa usted, no la vive de repente ellos, los empresarios, los grandes empresarios. Los que estamos sintiendo, los que están sintiendo son justamente el gran sector de la población peruana, ¿no?, que es el segmento socioeconómico, si queremos decir CDIE, es el que está sintiendo esta situación. No es el A y B, que somos muy pocos a lo mejor. Entonces, ¿qué solución le podría dar, aparte de estos tipos que usted dice, personas idóneas, el gobierno podría hacer en este momento?
Mira, Gustavo, yo soy un analista económico y no soy un analista político, pero cuando me preguntan qué creo que debe hacer el señor presidente es simplemente poner de primer ministro, ¿no?, a un experto, ¿no?, en temas públicos, poner de ministro de Energía y Minas a un especialista en energía o minas, poner, ¿no?, en el Ministerio de Agricultura pues a un especialista del sector agrícola peruano, poner en el Ministerio de Comercio Exterior a un experto en comercio exterior, y punto, y punto. Todos los demás ministerios que hagan lo que le parece, pero en estos ministerios, si él no pusiera a personas destacadas, yo creo que la economía peruana tuviera un giro diferente. Yo no estoy hablando del camino de la vacancia, de los 87 votos, de qué pasaría con él, si es que renuncia, que la vicepresidenta asuma la presidencia. Yo lo que digo es que no hay que dejar en manos de especialistas determinados ministerios. O el día que uno tenga un problema de la garganta va a ir con un cardiólogo. De ninguna manera, ¿no? Uno va a ir a donde un otorrinolaringólogo, que es lo que corresponde. Entonces es lo mismo, ¿no? En los ministerios productivos colocar a gente experta y en el caso del primer ministro. Con esos ministros de Estado para hacer, como tú dices, el gol de media cancha, fácilmente se puede ir al mercado internacional a solicitar audiencia para traer recursos al Perú. Así como hace Ecuador, podría hacerlo perfectamente el Perú. En el año 2006, que ocurrió una circunstancia muy similar, era presidente de la República el señor Alan García en su segundo gobierno, que lo hizo de manera fantástica, y los niveles de crecimiento fueron promedio 6,5, ¿no?, durante los 5 años. ¿No? ¿Y qué es lo que hizo? Abrir las puertas para que los grandes empresarios vinieran a trabajar al Perú. ¿No? Es lo mismo que le recomiendo al señor, ¿no? Eso se hace en 5 minutos, ¿no? Y hay en el Perú fácil 10,000 profesionales bien preparados. Y si no quiere molestarse mucho, simplemente un buen profesor principal de una universidad agraria para el Ministerio de Agricultura, un buen profesor de una universidad tecnológica para el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Un buen profesor para el Ministerio de la Producción, ¿no? Y un especialista de comercio exterior para el Ministerio de Comercio Exterior, y punto. Y de esa manera, ¿no?, la economía peruana remontaría en menos de un mes, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, lo he expresado muchas veces. Dice que va a cambiar de parecer. Primero lo dijo con 2, 3 políticos destacados y últimamente con el cardenal, ¿no? Y nada. Y lo único que hay que hacer es poner en los ministerios de la producción a expertos. El resto, mira, que haga lo que a él le parezca, porque el resto no afecta tanto al desarrollo de la economía. Y la economía regresaría a la senda del crecimiento. ¿Cómo puede ser que Chile, teniendo problemas políticos como los tiene, porque todos los días vemos, no por la televisión, lo que está ocurriendo en Chile, y sigue siendo un país en donde el nivel de riesgo país es el más bajo? ¿Por qué? Porque el señor puso de ministro de Economía a un expresidente del Banco Central, y el señor en su gabinete, ¿no?, de los 23 miembros del gabinete, tiene alrededor de 12 doctores, y todos con máster, y ninguno con ningún inconveniente de corte legal. Por lo tanto, creo que se debería de aprender lo que ha hecho Chile. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la explicación del punto de vista académico, como corresponde, como profesor universitario, y dando un mensaje clarísimo, ¿no? Buenos técnicos que sepan de su materia, que sepan de gestión pública, que sean especialistas en su tema y que ejecuten políticas públicas que se han venido dando, y hay un plan de trabajo que puedan hacerlo y rápidamente podamos salir de esta situación de crisis económica que vivimos de alguna forma. Muchísimas gracias, doctor Javier.
un fuerte abrazo y lo vamos a invitar seguramente en otros momentos para que nos haga un poco de docencia y todos aprendamos un poco de economía, porque es bueno, porque la economía no solamente es la macroeconomía, sino la micro, que todos los que vivimos al día a día. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.